Sí, está ya, así está ahí, la veo, ahí está. Está frente al costado de nosotros, frente a una de las cámaras, porque vamos a hablar con Gabriela Cobo. Ella es integrante referente de la Federación Rural para el arraigo y todo eso, para el desarrollo, la producción, todo eso que sabemos que hay que hablar. Y bueno, ella nos había visitado, ¿te acordás, Nazario? En la Feria de la Semilla, estuvo participando en la radio abierta y le dijimos ahí, la enganchamos para que venga al programa y gentilmente vino hoy. Bueno, gracias Gabriela por estar acá. No, bueno, muchas gracias por invitarme, buenas tardes. Bueno, esta semana antes de salir al aire, le preguntaba dónde daba clase y me dice, ¿tuve clase en la facultad de Ciencias Exactas. De Ciencias Exactas, mira. Ahora nos va a contar qué clase da, porque justamente se produjo la marcha universitaria y bueno, me imagino que ella habrá estado marchando también por la educación pública, por la universidad pública, por el financiamiento, por el pago de buenos sueldos y toda esa historia que vivimos. Yo también estuve, en este caso el miércoles, la verdad una cantidad de gente terrible y la verdad muy, muy linda la movida. Esperemos que salga algo bueno de toda esa... una movida masiva a nivel nacional. En las provincias, en las capitales. Córdoba, por ejemplo, mirá que Córdoba es del palo casi del gobierno, pero le pegaron duro, por todos lados anduvo, estuvo bárbaro. Yo estuve mirando, no vi todo, viste, pero fue masiva la marcha, la verdad. Sí. Como venías diciendo vos, que no hubo incidente, nada, viste, todo espectacular, la verdad. Se merece que se mueva, cuanto más masivo es mejor, me parece a mí. Exactamente. Vos, Gabriela, marchaste como docente, como integrante de la federación, ¿cómo fuiste a la marcha? Yo participé junto con compañeros docentes de la facultad, pero también participaron compañeros de la federación, compañeros que estudian en la universidad y también otros, porque bueno, el reclamo era bastante de sentido, por un lado... el reclamo salario docente, ¿no? Que esto de que sin salarios dignos no existe universidad pública, y por otro lado la situación presupuestaria, de emergencia presupuestaria que está viviendo la universidad, y bueno, y defender la universidad pública tiene que ver con defender el derecho a la educación pública para todo el pueblo. Si no hubiera universidad pública para la gran mayoría de las personas no sería posible estudiar una carrera, para mí incluso probablemente tampoco hubiera sido posible, y también defender instituciones públicas que entendemos que hacen un aporte muy valioso a la sociedad. Son nuestras universidades públicas los que forman los profesionales que después trabajan en salud, en educación, y es también defender la investigación y la extensión que es fundamental para nuestro desarrollo soberano. Vos me dijiste que das clase en la Facultad de Ciencias Exactas. ¿Qué ves en el estudiantado, digamos, los estudiantes? Porque se dice que al gobierno actual lo apoya mucho la juventud. Vos ves también es un ámbito muy, muy acotado quizá, o no tan general, o sea, importante, pero que no llega cualquiera a la universidad. ¿Qué ves vos entre los estudiantes? ¿Hay conciencia o hay apatía? ¿Qué hay? No, a los estudiantes también les está golpeando un poco este contexto. La gran mayoría hoy, además de estudiar, trabajan. Son una pequeña porción los que solo estudian, los que solo pueden dedicarse a estudiar. La gran mayoría trabaja y también les está golpeando tener que pagar el boleto para ir a estudiar, tener que pagar el alquiler. Sí es cierto que quizás hay como un descreimiento, quizás creo que es algo que evaluamos en toda la sociedad, que creo que tenemos que evaluar un poco las formas en las que hacemos políticas o cuáles son las propuestas políticas que llevamos, porque hay como un descontento general en la sociedad. Y yo creo que lo peor es que este contexto había un descontento general en la sociedad previo a las elecciones, previo a que gane Milei, y este contexto de crisis puede agudizar ese descontento, y yo creo que las organizaciones tenemos que pensar un poco, hacia dónde vamos a canalizar ese descontento. O sea, como que hay un germen, digamos, que hay que saber conducirlo, digamos,
que no se vaya para un lado quizás equivocado, bueno, no sé si la palabra equivocado, para que no se vaya más a la derecha como está la situación actual. Sí, sí, yo creo que también en la juventud hay como una frustración también frente a algunas, frente a una realidad que se vive, ¿no? De cada vez es más difícil conseguir trabajo, incluso a veces teniendo una carrera, teniendo un título universitario, una situación de crisis general, no sé, hasta una crisis ambiental, que muchas veces se presenta como, bueno, ya estamos en un colapso ambiental, no tenemos futuro, y creo que a veces en la juventud pasa eso, ¿no? Que se ve como una situación de que no hay futuro, de que no hay esperanza, y yo creo que las derechas se agarran mucho de eso también para decir, bueno, la política o la casta, como dice Milei, nos ha traído hasta acá, y yo creo que frente a eso tenemos que proponer, bueno, no, sí hay futuro, pero ese futuro lo tenemos que construir, lo tenemos que construir como sociedad, lo tenemos que construir como ciudadanos, como militantes. Sobre todo me parece como estudiante, como facultad, como universidad, eso es el futuro para los jóvenes que ahora deben estar algunos descontentos por haberlo votado, por confiar en un gobierno que pensaban que iba a hacer otra cosa, y bueno, eso me parece a mí que los jóvenes tienen que recapacitar, reorganizarse y ver de qué forma poder salir de esta, ¿no? Porque vos decías, les cuesta a los compañeros, a los estudiantes, sobre todo el que viene de la provincia o que viene de otra provincia, que tiene que pagar todo, trabajar y estudiar y no hay un sueldo que alcance. Puede tener 2, 3 trabajos, pero tampoco te da porque tenés que tener tiempo para estudiar, así que creo que muchos de los chicos jóvenes que en su momento vos le decías estás equivocado y te decían pero vos sos loco, y ahora la están viendo mal, así que sí o sí me parece que van a tener que recapacitar y cambiar, ¿no? Sí, 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 total. Y sobre todo creo que también lo que pasa a veces en las universidades es que a veces las instituciones se quedan medio atrás de la realidad, a veces no contemplan esto, una realidad de un estudiante que no solo estudia, ¿no? Como quizás en un principio han sido pensadas las universidades, que no contemplan la realidad de un estudiante que trabaja, y creo que son necesarias como las renovaciones de esas instituciones en esta realidad, pero la renovación la tenemos que proponer nosotros, porque la derecha nos propone una renovación, una actualización que ya sabemos que no va a ser positiva. Vos decías que, ¿cómo te llevas? ¿Sos docente de exactas? ¿En qué cátedra? Estoy en Introducción a la Química y también en Ciencias Ambientales. Ajá. ¿Y cómo congenias eso? ¿Es parte de lo mismo ser docente y ser una militante de Federación Rural? ¿Vos lo tomás que es la misma cosa o son cosas que se tocan o a veces se separan? Buena pregunta. Sí, por un lado son dos cosas, pero uno siempre trata por lo menos yo empecé mi recorrido militante en la universidad como militante estudiantil, y bueno, yo creo que cuando uno es militante siempre lleva la militancia a todos los ámbitos de su vida, y también mi recorrido militante en la universidad tuvo que ver con creer que hay algo para cambiar dentro de las universidades, no solo en términos de ampliar el acceso a las universidades, sino también en términos de para qué nos formamos en las universidades. Yo creo que es una de las discusiones más interesantes y más importantes que tenemos que dar, porque también las universidades son instituciones que han formado a los grandes cuadros políticos, técnicos, económicos, que después toman las decisiones en nuestro país, y muchas veces quizás damos una discusión de, bueno, defender la educación pública, pero no llegamos a la discusión de, bueno, para quién o para qué formamos a los profesionales en las universidades públicas. Sin ir más lejos, hace poco, bueno, capaz se habrán enterado que en la Facultad de Agronomía
se le negó la designación de profesor emérito a Sarandón, a Santiago Sarandón, sí. Que para nosotros es un gran referente que ha trabajado mucho en el territorio el tema de la agroecología, y también es un gran referente académico en el tema de la agroecología. Y bueno, y eso es un ejemplo de cómo dentro de la universidad también hay una disputa de hacia dónde se forman los profesionales, hacia dónde se orientan las investigaciones. La Facultad de Agronomía de La Plata es un poco un ejemplo en el sentido de que gracias a todo el trabajo y la militancia de Santiago y de su grupo, es la primera facultad que tiene como materia obligatoria la materia agroecología para la formación de ingeniero agrónomo, ya desde el 2010, y en ese sentido es un ejemplo, pero sigue siendo una facultad que mayormente forma con una orientación hacia el agronegocio, y ni que hablar otras universidades, como por ejemplo la Universidad de Córdoba, mucho más fuerte, en la cual están fuertemente metidas las empresas del agronegocio. Entonces ahí también tenemos una discusión de dar, bueno, ¿para qué queremos las universidades públicas? ¿Para qué queremos formar profesionales en las universidades públicas? ¿Para que después defiendan los intereses en este caso, por ejemplo, del agronegocio, o para que trabajen en el territorio con los productores? Y dar esa discusión también es defender la universidad pública. ¿Y cómo llegaste a la Federación Rural? Me imagino que el camino es muy corto entre esa militancia a la Federación Rural, ¿no? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo entraste a la Federación? Bien. Sí, yo empiezo a participar más que nada en la parte de agroecología, también un poco por este interés de decir, bueno, yo estudié química ambiental y un poco, bueno, cómo esta profesión la puedo poner un poco cómo puedo trabajar digamos, esta carrera en la que yo me formé en una universidad pública, cómo puedo trabajar también un poco al servicio, por así decir, del territorio. Y bueno, ahí empiezo un poco a participar de lo que es el área de agroecología de la Federación Rural. Un poco interpelada por ahí por todas las problemáticas ambientales y de salud relacionadas con el uso de agroquímicos, y bueno, y qué otra cosa se podía proponer frente a eso. ¿Y son momentos difíciles para la Federación Rural como para todos o la van ahí pechando como se puede? Como, bueno, por ahí hay avances y retrocesos como en toda época, ¿no? Por ahí voy a decir, bueno, esta época no es, en lo económico es mala, pero avanzamos en esto. ¿Cómo van ahí? Y es un momento difícil para todas las organizaciones, es un momento difícil para la producción también. Bueno, en el caso de nuestros compañeros productores de acá del cinturón hortícola, no solo el aumento del alquiler de la tierra, el aumento de los servicios es algo que está golpeando mucho, todo el aumento sobre todo de la luz, principalmente porque la mayoría depende de un sistema de riego que es con bombeo, con luz y eléctrica. Encima trifásica. Claro. Eso es lo malo, que las bombas para riego son trifásicas, así que no se puede pedir una tarifa diferenciada. No, ahí tu rol de lo que es en la agroecología, preguntarte por lo que yo veo, ¿no? Dentro de mi misma organización mía, veo que mucha gente se está volcando a ser agroecológico o en una transición por cuestiones económicas, porque comprar una semilla y comprar un agroinsumo, cualquier cosa que vayas a comprar está en dólares y vos producís y vendés en pesos. Entonces mucha gente está tratando de hacer eso, esforzándose a hacer, viendo que los biopreparados se lo hace uno mismo en algunos casos, y tratar de buscar, no poner hortaliza de fruta y volcarse a lo que es verdura de hoja. Eso estoy viendo yo, ¿es así eso dentro de la organización más grande o en la federación? Sí, también pasa que hay un interés porque bueno, la agroecología no tiene que ver solamente, muchos por ahí escuchan la palabra y piensan, bueno, el cuidado del ambiente, que sí, es una parte, es una dimensión de la agroecología, pero principalmente tiene que ver con pensar otro modelo productivo que corte la dependencia de los insumos externos, como vos decías. Hay mucho interés en volcarse en el uso de bioinsumos o en poder producir las propias semillas, porque la verdad que el costo de
de los insumos, de las semillas, que tienen que comprarse cada ciclo productivo. Hay que volver a comprar las semillas híbridas o el costo de los fertilizantes, de los agroquímicos, cada vez está más caro. Sí, totalmente. No, creo que esta pregunta te lo había hecho aquella vez cuando tuvimos la primera entrevista en el parque. Lo que más está costando también es recuperar el suelo. Y por ahí decir la tierra es alquilada y vos tenés que recuperar un suelo y te lleva tiempo, y mientras eso vos perdiste de producir, y por esa razón también hay muchos que dicen yo sigo con lo convencional porque tengo que sobreexplotarlo a la parcela de tierra que tengo, porque estoy pagando un alto alquiler de la tierra y otro tanto es la luz. Así que no me puedo jugar también. Eso también está pasando, ¿no? Sí. Pasa también, porque bueno, también hay como una falta de confianza, de que si yo dejo de usar el plaguicida, o uso un abono orgánico, o cambio las prácticas de producción por unas agroecológicas, no va a funcionar, voy a perder la producción, y por eso para nosotros es como el mayor desafío de pensar, bueno, cómo se puede pensar transiciones agroecológicas en situaciones de arrendamiento de la tierra, o en situaciones de eso, que el productor no puede dejar de producir, bueno, dejo de producir un año para que el suelo descanse. No es posible, porque es necesario sacar la producción, vender la producción para pagar el alquiler, y bueno, y ahí para nosotros una gran herramienta es la producción de bioinsumos y de biopreparados. El poder dejar de usar fertilizantes químicos como la urea, que son fertilizantes muy, además de que cada vez están más caros, muy sencillos, digamos, no recuperan la salud del suelo, de hecho hacen que cada vez el suelo se desgaste más. Entonces por ahí hay proponer, bueno, ¿por qué no usamos un compost, un bokashi, un supermagro? Y hay también la posibilidad para nosotros de poder contar con una biofábrica para acercarle al productor ese bioinsumo ya elaborado para que pueda probarlo, y en todo caso después sí aprender a hacerlo e incorporarlo también como parte de su trabajo, la elaboración de esos bioinsumos. Sí, los bioinsumos varios se puede preparar uno mismo. Lo que sí hay que ver las dosis, conocer las dosis de cuánta cantidad puedes poner para, no te digo para la aplicación, sino para la preparación del bioinsumo, porque si no, a la hora de la aplicación por ahí hay algunos que te hacen daño también, ¿viste? No a vos, sino a las plantas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con ese tema, ¿no? Y por otro lado, lo que yo más veo para recuperar el suelo y tener una planta sana, una planta con buenas defensas, el mokashi es un producto espectacular, pero es un poco más costoso de hacerlo, ¿no? De prepararlo. Sí, es más trabajoso. Sí, tiene su tiempo encima. Sí, lleva muchos insumos, lleva tiempo porque hay que voltearlo una vez o dos veces por día. Es como, por eso nosotros desde el área de agroecología un poco el trabajo que hacemos es, por un lado, poder hacer talleres y formaciones con los productores que ya hacen agroecología, que ya hacen bioinsumos, que puedan enseñarles a los demás, pero bueno, saber que va a llevar un tiempo. Una cosa es ir al taller y aprender a hacer bokashi, otra cosa es que después lo hagas en tu quinta. Por eso también tenemos la herramienta de la biofábrica para poder elaborar esos bioinsumos y quizás acercarlos elaborados para que puedan hacer una primer prueba. Y bueno, y después lo que decías de las dosis es súper importante también. Nosotros lo que hicimos y lo que tratamos de hacer es un trabajo de sistematización, porque los conocimientos que hay sobre las dosis o cómo se aplican los insumos principalmente son empíricos, ¿no? De la propia práctica de los productores, y ahí nosotros hicimos un trabajo por ahí de poder recopilar y sistematizar cómo se elaboran, cuáles son las dosis de aplicación, que eso fue lo que volcamos en la cartilla de bioinsumos que editamos el año pasado, que es un material que tenemos abierto también para quien lo quiera conseguir. Y también nos parece importante poder hacer articulaciones con las instituciones que investiguen también sobre esas cosas. En ese sentido, por ejemplo, el IPAF tiene una línea de trabajo, han empezado hace poco a trabajar
sobre bioinsumos, y estuvimos haciendo una actividad hace poco ahí en el IPAS presentando nuestra cartilla, y un poco la idea es también como que desde las instituciones públicas que tenemos podamos articular esas investigaciones en el territorio, para poder generar más información sistematizada para la agroecología, porque también muchos dicen que la agroecología no funciona porque no es científica, y no, la agroecología tiene mucho de ciencia, la agroecología también es ciencia, pero queremos conocimiento científico que sea para la agroecología. Falta y para más los datos, productores. quizá falta más Claro. ponerle indicadores, más datos, pero ciencia sí, seguro. Ahora te pregunto, dentro de lo que es una unidad productiva convencional, haces una pequeña parcela agroecológica y ahí al lado estás fumigando. ¿Hay contaminación? Y sí. Bueno, Sí, esas sí. son las cosas que te hacen pensar mucho también, porque vos decís, esto lo hice sin nada. Ejemplo, yo hice batata sin ningún tipo de agroquímico, nada de nada, pero tenía la berenjena a 5 metros de distancia, y cuando fumigaba ahí, viste, algo llega. Claro. Pero está bien, una batata no es, está la hoja arriba, no está el fruto, pero viste, igual. En cambio, otro tipo de hortaliza o de verdura de hoja, calculo que sí, depende cómo esté el viento. Hay muchas cosas para tomarlos en cuenta, ¿no? Sí, eso es un tema, porque vos no podés elegir en dónde producir, es como que tenés la tierra que tenés, Sí. incluso mayormente muchas veces alquilás la que podés, y no elegís las prácticas que hace tu vecino. Claro, eso es otra de las cosas. Vos haces lo tuyo de manera agroecológica y el vecino está fumigando y el viento está para el lado de vos y te fumigó el tuyo también. Claro, sí, porque la dispersión de los Sí. agroquímicos es por viento, por agua. Sí, para eso necesitaríamos quizás que haya fomentos más regionales de la agroecología, no sé, un fomento municipal, que el municipio fomente que se produzca agroecológico cada vez en más zonas del cinturón hortícola. Y después hay algunas prácticas que se pueden poner barreras de plantas, por ejemplo, para evitar o disminuir un poco esa dispersión. Claro, de pero agroquímicos. seguimos cayendo en la discusión de la tierra, no Sí. podés hacer, por ahí te dicen, no, pues yo te alquilé la tierra, no podés poner un árbol, no podés poner Claro. nada. Esas son no podés hacer, por ejemplo, los reservorios de agua, que nosotros con el IPAF pensábamos eso, teníamos un proyecto para hacerlo, pero no te da, no tenés el lugar y no te dejan. Vos haces un pozo para el reservorio y te dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Viste esas Sí. cosas? Hay muchas cosas que no se puede cuando vos tenés la tierra alquilada. No, sí, por eso la discusión de fondo siempre termina siendo Sí, la tierra. el acceso a la tierra. Sí. Sí. Estamos hablando con Gabriela Cogo. ¿Te quedas un ratito más y hacemos una pausita y volvemos con la Dale. segunda parte ya? Y ya después te liberamos. O si querés quedarte, no hay problema. Pero bueno, vamos a una pausa musical y seguimos en el programa número 85 de Atando Cordones, en el aire comunitario de Radio Estación Sur. Bueno, estábamos hablando con Gabriela Cogo. Ella es licenciada en Química Ambiental, docente de la Universidad Nacional de La Plata en la Facultad de Ciencias Exactas, y es una militante y referente de la Federación Rural. Estuvimos hablando de varias cosas. Y bueno, también nos gustaría saber y contarles a la audiencia cómo se organiza la Federación Rural, porque tienen presencia en todo el país. Ustedes es una de las federaciones, de las organizaciones más grandes que tiene el país en la ruralidad, en los pequeños productores, en los campesinos. ¿Cómo es la forma de organización? Y después, ¿cómo tratan? Primero vamos con eso y después te pregunto sobre género. ¿Cómo se organizan en la federación? ¿Cómo toman las decisiones? ¿Cómo es la cosa? Bien. Sí, la Federación Rural es una organización que está presente en 19 provincias. En realidad surge un poco de también el agrupamiento de distintas cooperativas, organizaciones, de distintos lugares que después se fueron sumando a la Federación Rural. Por ejemplo, acá en La Plata surgió inicialmente en el año 2015 con lo que fue el MPP, el Movimiento de Pequeños Productores, que organizaba principalmente productores hortícolas del cinturón hortícola platense. Tenemos compañeros
en La Pampa, que vienen de una experiencia que es la comunitaria, que también trabajan bastante en lo cultural, compañeros en Santiago del Estero que son de la UFINOC, que es una organización que hace muchos años viene también en la toma de tierras, luchando por el acceso a la tierra, y así en diferentes provincias, organizaciones campesinas, cooperativas, que se van sumando a la Federación Rural. Y bueno, nosotros en cada región en la que estamos, lo que hacemos, organizamos asambleas. Por ejemplo, para tomar el caso de acá del Cinturón Platense, que es lo que tenemos más cerca, los compañeros organizan en asambleas. Tenemos 22 asambleas en las que se organizan 3.000 familias productoras, y esas asambleas tienen una reunión mensual, en la cual, se discute un poco cómo viene la situación de la producción, se definen un poco cuáles van a ser las actividades, las acciones de la organización. También se discute cómo vienen los trabajos en la cooperativa. Acá en el Cinturón Hortícola Platense tenemos una cooperativa que está ubicada en Abasto, que es un predio que se compró en el año 2017 también con el aporte de los propios compañeros, que decidieron hacer un aporte colectivo para comprar un predio y poder instalar un galpón de acopio para la verdura, para poder desarrollar líneas propias de comercialización, una plantinera que está funcionando y que fue muy importante también para poder abaratar el costo del acceso a los plantines, una sala de valor agregado, y la biofábrica donde producimos los bioinsumos. Y todas esas unidades productivas también funcionan de forma cooperativa y son de discusión colectiva también en las asambleas. Se discute cómo viene el trabajo de las cooperativas o qué otras nuevas unidades productivas se pueden desarrollar, qué otras necesidades productivas se pueden suplir desde la cooperativa. Y después tenemos áreas de trabajo, el área de agroecología, que ya lo había mencionado, pero después también trabajamos el tema del área de juventud, sobre todo para trabajar lo que es la realidad y el arraigo de los jóvenes en el campo, el área de género, áreas de comercialización, área de salud, área de educación. Las asambleas esas que vos decís, ¿son por ahí entre los referentes territoriales o de estas asambleas, o son ampliadas a todo afiliado o no es afiliado, a todo quien integre la organización, o hay instancias para cada cosa? No, las asambleas es el órgano de base, digamos, participan todos los compañeros, son abiertas, incluso a cualquier productor que dice yo me quiero sumar, venite a la asamblea que tengas más cerca. La idea son 22 porque, es grande el Cinturón Hortícola y hay compañeros desde Varela hasta Arana. O sea que hay 22 bases acá donde se hacen las asambleas. Sí, pero están dispersas en cuántos municipios acá. Y Varela, Quilmes, La Plata, digamos. Varela, municipio sería Varela, Berazategui y La Plata. Pero dentro del Cinturón Hortícola tenés desde Arana, después la zona de Olmos, Abasto, Echeverry, Poblet también, Oliden, toda esa zona en la que también se está ampliando el cinturón. Deben ser así álgidas las reuniones, ¿no? Así ¿son de discutir mucho? Sí, son... Me imagino. Sí. Pero es un poco la base de la organización, y el poder mantener una organización requiere que tengas espacios colectivos donde se discuta desde lo que estás de acuerdo hasta lo que no. La cooperativa que tienen dentro de donde está el galpón, donde están las unidades productivas como la biofábrica, la agregada de valor y la plantinera, ¿la cooperativa esa es una cooperativa de trabajo los que están ahí adentro o cómo funciona eso, los que hacen todo el trabajo? Sí, es una cooperativa agropecuaria de trabajo. Los que trabajan dentro de la cooperativa son socios de la cooperativa y son también compañeros propios de la federación. Cuando surge por ahí algún cargo, no sé, la plantinera tiene mucho trabajo, necesita incorporar un trabajador, y también se lleva a las asambleas y se discute para ver qué compañero podría sumarse a trabajar, le gustaría, pero sí, todo
todo funciona. Todo funciona dentro dentro de la cooperativa. Claro. Sí. ¿Y reciben un salario? ¿Cómo es una retribución? ¿Cómo se manejan con eso? Sí, sí, o sea, de la propia producción, digamos, Ah. es una cooperativa que se autosustenta Claro. con el propio trabajo. Si bien muchos de los proyectos que hemos construido ahí fueron gracias a subsidios que presentamos de distintas convocatorias del Estado. Ujú. Por ejemplo, la construcción de la biofábrica fue gracias a un proyecto que presentamos y recibimos un subsidio para poder construirlo, pero después todo lo que es el propio funcionamiento son unidades productivas autogestionadas, digamos, que se sustentan de su propia Producción. ganancia, claro, de su propia producción. Claro. Y el tema, ¿cómo están tratando la cuestión del género? Porque bueno, ahora todas las organizaciones, la sociedad está atravesada por eso, digamos, por suerte, ¿no? Porque digamos, llegó un poco tarde, pero llegó la igualdad de género, o al menos debemos propender a eso, pero ¿cómo la trabajan? Me imagino que han tenido algunos casos, no te digo que me nombres los casos, pero debe ser fuerte el tema también en la federación, ese tema. ¿Cómo igualás ahí? O tratás el tema más que igualar. Sí, y también porque quizás las realidades que se viven en la ruralidad no son las mismas que en la urbano. ciudad, claro. Sí, Y hasta ahí nomás, te diría. Pero No, bueno. sí, claro, algunas son similares, Mm. pero bueno, sí A lo mejor son menos visibles Claro. las de la ruralidad que las de un barrio, me Sí, parece. claro, situaciones de, Claro. de desigualdad y de violencia hay, como en todos lados, pero sí como la necesidad ahí un poco cómo se empezó a trabajar, las propias compañeras empezaron a construir lo que ahora es el área de géneros por una propia necesidad de juntarse y discutir también en todo lo que fue el auge del feminismo en 2015, decir, bueno, nosotras tenemos discusiones en la ruralidad que por ahí no son las mismas que las que discute del feminismo en otros espacios, porque son otras las realidades. Y ahí lo que las compañeras organizan son las rondas de mujeres, como un espacio también donde las compañeras productoras puedan ir a discutir, porque a veces pasa, ¿no? Pasa en todos lados que los espacios asamblearios muchas veces son los varones los que más toman la palabra. Entonces, el empezar a hacer rondas de mujeres posibilitó que las compañeras por ahí se animen a tomar la palabra, que se animen a hablar, que un poco también vean que también tienen voz, que también tienen poder de decisión, que también tienen una opinión que importa, y bueno, también un poco problematizar, empezar a problematizar y a trabajar cuál es el rol de las mujeres en la quinta, que muchas veces, muchas compañeras antes decían como no, yo ayudo en la quinta, y después empezar como un proceso de entender que en realidad no es una ayuda, trabajas a la par con tu marido, y además te encargas de los chicos y además de la casa. Claro, la comida, tenés en Sí. la cabeza los horarios de los que ir a buscar a Lavar los chicos. la ropa de los chicos, ¿no? Claro. Y además de todo eso, haces todo el trabajo en la quinta. Sí. No, ahí ¿tienen algún lugar de contención por algún caso puntual que alguna compañera con chicos se haya separado de su pareja? ¿Tienen algún lugar de contención? Sí, bueno, dentro del área de género hay compañeras que en todo este proceso también de organización se han ido formando en acompañamiento frente a estos casos. Y después también tenemos en el local que tenemos en Abasto, ahora está funcionando, hace poco empezó a funcionar un nuevo proyecto que es un CAC, un centro de atención comunitaria, en la cual trabajan una psicóloga y un trabajador social, y bueno, ese también es un lugar al que pueden recurrir los compañeros o la compañera frente a cualquier situación. Uh-huh. Que también para nosotros el CAC es un proyecto importante porque permite generar quizás un espacio más comunitario, ¿no? De entender, bueno, que en la ruralidad no solo trabajas, bueno, las cuestiones de la producción, ¿no? Sino también todas las cuestiones que hacen a la vida y al bienestar y a la salud en las quintas. Uh-huh. Bueno, la última pregunta de mi parte, después Nazario, si querés terminarla, contarnos un poco, ya lo contaste la vez pasada, pero como la audiencia se renueva y hay gente que nos escucha exclusivamente los viernes, te pido que nos comentes cómo funciona, hablamos de agroecología mucho, cómo funciona la ENA, la Escuela Nacional de Agroecología.
Sí, la Escuela Nacional de Agroecología es un proyecto que creamos en el 2021, un poco con la idea de sistematizar las experiencias de formación y de producción agroecológica que teníamos a lo largo del país. Sobre todo por ahí acá en La Plata, ya hace varios años que hay productores que han empezado una transición agroecológica y que luego eso lo han ido enseñando a otros compañeros. En Córdoba también tenemos otra regional importante en donde, de hecho, en Córdoba construimos nuestra primera biofábrica ya hace ya varios años a partir de lo que fue la lucha contra la instalación de Monsanto. Pero bueno, por ahí pasaba que no en todas las regiones del país se trabajaba agroecología o se sabía un poco, bueno, qué era la agroecología o había herramientas por ahí técnicas para poder empezar un proceso de transición agroecológica. Entonces la ENA viene a ser como una propuesta para sistematizar y nacionalizar ese trabajo de agroecología. Y ahí cuando creamos la ENA y empezamos a hacer lo que son los cursos centralizados de formación de formadores de la ENA, que son cursos que hacemos anualmente en los que participan productores de las distintas provincias en donde se encuentra la federación. De cada región participan 2-3 compañeros, siempre manteniendo un criterio de género, ¿no? Que sea de mínimo mixto, 50%, claro, mixto, sí. Mínimo un 50% de participación de compañeras. Y bueno, y en estos cursos trabajamos un poco el intercambio, ¿no? De saberes, de los saberes que traen ya los productores, porque muchas veces piensan que la agroecología es algo nuevo y cuando empezamos ahí a discutir y a charlar dicen, mucho de lo que yo hago ya es agroecología, claro. Porque un poco también se trata de eso, ¿no? De recuperar quizás muchos saberes o prácticas que podemos, claro, ancestrales tradicionales y que se han perdido con este modelo de producción, claro. Que si te pones a pensar no es tan viejo en realidad, desde los años 60. Sí, con la Revolución Verde. Claro, que se instala todo este modelo de producción que también pone al productor un poco en un lugar de simplemente consumidor de prácticas y de insumos, y nosotros queremos recuperar un poco también que hay un saber también en los productores y que pueden ser... pueden tomar decisiones sobre su producción. Así que un poco eso es lo que trabajamos en la ENA y bueno, y trabajamos desde cuestiones más técnicas como esto del suelo, de cómo puedo analizar mi suelo, qué biopreparados puedo producir por ahí para el suelo, para recuperar el suelo, para el control de insectos, la biodiversidad, cómo planificar la producción, pero también trabajamos otras dimensiones de la agroecología como el tema del acceso a la tierra, el cooperativismo, y también la ENA trabaja mucho la dimensión pedagógica en el sentido de la potencia que tiene para nosotros los cursos de formación de formadores es que eso después se multiplica en el territorio. Claro. Por eso trabajamos en que los compañeros que se forman en el curso se entiendan también después como formadores y referentes de agroecología, que no sea solo para volver y producir de forma agroecológica, que está bien, sino que eso después... Que socialicen, que multipliquen el conocimiento, y creen grupos, que sean referentes de... Claro, que repliquen eso en sus asambleas, porque bueno, también para nosotros las asambleas son la potencia también de ese cambio, el poder que ese productor vuelva a un territorio organizado en el cual se pueda replicar ese conocimiento y masificar. Bueno, una cortita y la última, preguntarte, ¿alguna de las cooperativas o en alguna provincia donde que sí se vive con lo ancestral, se produce de manera sana? ¿Te tocó alguna vez estar en esos lugares, por ejemplo, con las comunidades aborígenes en Chaco, Santiago, con semillas criollas, con todo lo que ellos tienen en su mano, producen? ¿Te tocó a vos personalmente estar con una comunidad así, ver cómo se trabaja y con tierra que a lo mejor no son de ellos, pero no están pagando un alquiler
tienen, en algunos casos con riego corrido, que sacan agua de un arroyo, de un río. Y eso, a mí, te digo esto porque yo vengo de una comunidad que es de allá de la Quebrada de Humahuaca, es agua del río y el único fertilizante que se usa es estiércol de vaca o de oveja o de cabra y eso, ¿viste? Con eso se produce, me crié así y vuelvo allá y sigue lo mismo. Eso existe todavía en las provincias. ¿Vos Sí. te tocó eso? Sí, sí, existe. Sí, por Y- ejemplo, este año, bueno, pude viajar a Santiago del Estero, justamente a la UFINOC, que era esta organización que contaba hoy, Ujú. para también un encuentro, una reunión que tuvimos de la organización. Y la producción es un poco esto que contás. Si bien allá la producción es mucho más de animales, caprinos, mucha producción para, bueno, para la propia subsistencia. Y es quizás una realidad productiva distinta a la que se vive acá, pero bueno, sí lo que tiene en común es que el tema de la disputa por la tierra, eso creo que es algo que Eso es a nivel nacional. sí, Eso no se salva a nadie. sí, sí, La verdad que hay muchas cosas que te quiero preguntar, pero bueno, el tiempo nos está apurando. Muchísimas gracias. Es muy lindo compartir así con personas que se meten de lleno. En este caso, gente que yo siempre digo, la facultad es una de las facultades Ujú. son las que están metidas más en territorio que cualquier otra institución sin merecer el INTA, el IPAF, ¿viste? Están en territorio. En La Plata, por ejemplo, en el cordón hortícola, la universidad, las facultades están todas. Yo, por ejemplo, digo, tengo las tranqueras abiertas de mi unidad productiva para que vayan los chicos a hacer sus tesis, a visitar. Después está el paseo turístico también, rural, digamos, turismo rural Ujú. también, ¿viste? Y me gusta a mí compartir, recibir a los chicos, explicarlas cómo es una unidad productiva, cómo se arranca, cómo se pone una planta, cómo se la lleva hasta su cosecha y todas esas cosas, ¿viste? Es muy bueno para mí personalmente contarle a los chicos de mi saber mío y responder las preguntas que ellos te hagan, ¿viste? sí, 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 es muy importante defender eso, ¿no? Y pelear para que cada vez sea más esa conexión de la universidad Sí. con el territorio, porque realmente te cambia en tu formación como profesional. Yo creo que cuando entré a la facultad, una de las cosas que quizás me hizo preguntarme un poco, bueno, ¿para dónde voy a ir después? Fue esto, que hubiera también otras personas que me convidaran actividades en el territorio, actividades de extensión, actividades de militancia. Y yo creo que en este momento en el que hay tanto ataque a la universidad pública, tanto con todos estos discursos, ¿no? De, bueno, vamos a auditar las universidades, ¿para qué se gasta la plata de las universidades? Es muy probable que quieran recortar, por ejemplo, esas actividades de extensión. Digo, seguramente son una de las partes de la universidad que se van a cuestionar, quizás por ser poco eficientes. Y yo creo que es una de las cosas que tenemos que defender, ese vínculo de la universidad con el territorio y también pelear porque sea cada vez mayor. Bueno, Gabriela, muy claras tus palabras. Nos quedamos con esas últimas palabras tuyas, esas ideas de defender el sector, defender la universidad pública. Te esperamos la próxima. Siempre quedan temas pendientes, pero bueno, muy agradecidos que hayas estado acá en los estudios de la radio comunitaria de la ciudad de La Plata, que es Radio Estación Sur. Muchísimas gracias. Flavio. Bueno, muchas gracias, De un verdad. gusto. Desde 2005,